Hoy vamos a volver a escuchar a los maravillosos virtuosos, esta vez con una selección internacional de músicos y cantantes. Vamos a escuchar al chelista Hauser, al queridísimo príncipe kazajo Dimash Kudaibergen y también a los ominosos Plácido Domingo y José Carreras, con su versión de la canción My Way, que dice de la siguiente manera. Uy, con orquesta. Re mayor. Bellísimo. En la introducción utilizaron parte de la melodía de la voz. Oh, ese acorde final. Escuchá cómo llora el cello. Vamos hasta ahí, fíjate la bellísima doble introducción que hicieron. En realidad lo de Hauser ya se puede considerar como parte de la canción porque lo que estaba haciendo es la melodía que hace originalmente la voz. Fíjate que en la introducción oficial están la orquesta simplemente replicando parte de la melodía y la progresión de acordes icónica, que es tan melancólica por momentos pero tan inspiradora también, y la melodía que hace replicando la melodía de la voz el chelista Hauser, que es maravilloso, que ya hemos visto en otros análisis cantando o tocando, mejor dicho, junto con Dimash. Ahora parece que van a empezar a cantar y por lo que vi el primero de ellos va a ser Plácido Domingo, así que vamos a ver con qué nos encontramos porque hasta acá es algo maravilloso que hace que se te caigan las medias. Escucha ese vozarrón y los vibratos delicados. Vamos a retomar desde acá, pero fíjate cómo cada uno es muy respetuoso del espacio del otro. Claramente esto está arreglado y me refiero a que está coordinada la entrada de cada uno de los intérpretes. A eso me refiero con que está arreglado y no a otra cuestión distinta. Pero fíjate que están, entiendo, haciendo la progresión original de la canción, o por lo menos la que inmortalizó Frank Sinatra en aquellos tiempos. Básicamente porque la recuerdo, no es que la estoy sacando en este momento. Esta es una canción que en algún momento he tocado. Y tiene algo muy característico que es el bajo que baja. Y otra vez, la segunda parte de la progresión hace la misma idea. Bellísimo. El bajo que baja es este sonido más grave en la mano izquierda del piano, si se quiere, que arranca en re mayor y va descendiendo, dándole esta sensación de constante movimiento hacia el descenso de los sentimientos más profundos del ser humano. Continuemos escuchando porque esta es una versión bellísima y además los arreglos orquestales muy delicados acompañando la tesitura vocal de los cantantes, que fíjate que están en el registro medio, grave, salvo José Carreras que canta un poquito más arriba, pero lo que hacen las cuerdas es acompañar arriba cuando ellos están cantando abajo, como para poder abarcar todo el espectro armónico, pero sin invadirse o solaparse con las voces, que en una canción es siempre lo más importante. Hermoso. Abre. Ahí va. Fíjate muy bien, perdón que lo interrumpa acá, cómo los tres cuando van hacia los agudos y tienen que sostener esa nota se apoyan en el vibrato para que se prolongue la nota y tengamos una mejor apreciación sobre lo que estamos escuchando. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios de cualquiera de estos tres maravillosos cantantes e incluso de Hauser, que es un chelista maravilloso, porque todos hacen un trabajo excelente y fíjate cómo, con cuánta delicadeza, pulcritud y finura de alguna manera pueden cantar esta canción icónica que siempre cuando uno escucha una canción muy conocida es muy difícil hacerla bien o alcanzar las expectativas porque está en el inconsciente colectivo de nuestros oídos, básicamente, porque todos en algún momento de la vida hemos escuchado esta canción en inglés, en español o en cualquier otro idioma, pero que tiene una melodía y una progresión de acordes hiper reconocible.
El Dimash lírico. Modularon. Fíjate cómo en esta sección cada uno está interpretando la canción a su manera y hay ciertos pequeños deslices que hace que no encastren o encajen perfectamente en el mismo lugar. Y eso no tiene que ver con una suerte de descoordinación o lo que fuera, sino que los tres son eximios cantantes y claramente tienen un proceso en torno a su forma de interpretar las canciones y en particular piezas como estas que son muy conocidas. Fíjate que ahí cuando estaban cantando los tres en simultáneo, parecía que había cierto desfasaje y además se combinaba con toda la batahola inabarcable de sonidos que estaba esgrimiendo la orquesta uno atrás del otro. Y por ahí daba esa sensación de que estaba un poquito corrido alguna cosa con la otra, pero me parece que los tres, siendo tales baluartes del canto, y además todos están apostando por el canto lírico en esta presentación, porque a Dimash le conocemos muchas otras voces incluso, pero acá se abocó más para acercarse a Plácido Domingo y a José Carreras y al contexto del programa Virtuosos, que ya hemos visto alguna que otra canción del mismo en este canal. Así que estamos cerca del final de la canción, que dice de la siguiente manera. Y claro, terminaron todo un semitono arriba, en mi bemol mayor, porque recordemos que habíamos comenzado en re mayor y en esa parte que dije modularon, subieron todo un semitono. Y es muy complejo porque quizás hay alguna voz que justo se le va de rango, pero ellos encajaron todo perfectamente bien. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar a estos maravillosos cantantes en el canal. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.